Que viva la ciencia, que viva la poesía, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro en el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología, tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia y el barniz, las herramientas del carpintero. El cantautor y su computadora, el pastor y su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora y en el telescopio se demora la última estrella. La máquina la hace el hombre y es lo que el hombre... Buenas. Empezamos el segundo programa de La Última Sopa de Letras. Quería arrancar, ¿no? Así un poco a las apuradas, a las corridas, porque estoy contento, estoy emocionado. Les quería comentar eso. Pasaron tres cuestiones, tres detalles muy interesantes, muy lindos después del primer programa y no quería perder la oportunidad de mencionarlos, ¿no? El primero es, o sea, son como especie de repercusiones que tuvo el programa. El primero y el más importante, el más inmediato, que pasaba literalmente mientras estaba regresando a mi casa, fueron comentarios con respecto a cómo se llevó a cabo el programa. Aparte de él, estuvo bueno, estuvo interesante, me copó, me agradó. Hubo personas que me comentaron o me hicieron unos comentarios muy elocuentes, muy punzantes. Me gusta esa palabra, punzante. Hubo personas que me dijeron, me encantó hasta que empezaron a hablar el lenguaje inclusivo. Y ahí me empecé a sentir incómodo, me dijeron. Yo dije, bueno, interesante. Después también hubo personas que me dijeron, estaba reenganchado, recopado, y cuando empezaron con el lenguaje inclusivo, mi papá que estaba atrás puso cara de orto. Bien. Bueno, en primera instancia quiero comentar que esa es la idea, ese es uno de los propósitos. O sea, molestar en el sentido de, nosotros tranquilamente podríamos haber dicho, el lenguaje inclusivo tiene que estar, es, y úsenlo porque si no lo usan son neófitos. Y sin embargo hacerlo así sería como violento, como abrupto. En cambio, decirlo solamente, o usarlo solamente por usarlo, porque se tiene que usar, hace esto de lo que justamente habíamos propuesto para el programa, ¿no? Cincelar el lenguaje. Recuerden que la frase del programa es, el programa está para cincelar la dureza del lenguaje. Entonces, eso me parece interesante primero por esto de cómo el lenguaje inclusivo aparece. Una de las repercusiones que tiene es, pero el lenguaje inclusivo no está en el diccionario, en la Real Academia Española, y todo esto y todo aquello. Y había una palabra que a mí me gusta mucho y que la uso mucho para tipo contrarrestar ese discurso, que es la palabra whatsappear. Me gusta la palabra whatsappear, porque, el WhatsApp es una palabra en inglés, nosotros la latinoamericanizamos, y la usamos acá como si estuviéramos diciendo, che, te mandé un mensaje de texto, pero no, decimos, che, te whatsappeé. O estamos whatsappeando, ¿no? Como en realidad el verbo o la conjugación más propia, más gramaticalmente correcta sería, te mandé un mensaje por la aplicación de WhatsApp. Pero como es una oración enorme y nos quedamos sin aire, decimos, che, te whatsappeé, y listo, y queda ahí. Ahora, nadie dice, che, esa palabra no está en la Real Academia Española porque no sé qué, y la usan y la naturalizan y está ahí. ¿Por qué decir te whatsappeé no molesta, pero sí decir les sí molesta? Eso es lo que me parece interesante y lo que empieza tipo como a desenmascarar que en realidad lo que molesta ahí no tiene que ver con el diccionario, con la Real Academia Española, sino que hay algo más en el fondo, que probablemente lo vamos a ver muchas veces. Otra cosa interesante que en estas tres cuestiones fue el tema de la encuesta que hicimos. Hicimos una encuesta para ver los libros favoritos de nuestros oyentes y apareció, obviamente, entre todos los que aparecieron, que vamos a mencionarlos hoy, apareció Harry Potter, ¿no? Ya nos estamos mirando acá porque ya sabemos por dónde va la mano. Apareció Harry Potter. Y yo me acuerdo que yo diseñé como una especie de respuesta, una contrarrespuesta a esa lección, ¿no? Diciendo, sí, Harry Potter está bueno porque y hubo alguien, que no voy a mencionar, Victoria, que respondió a la respuesta de la respuesta.
Y planteé una característica, ¿no? Como mencionando como que nuestra observación hacia ese libro tenía como un cierto horror o una cierta equivocación. Y eso me encantó. ¿Por qué? Porque, o sea, genera la discusión. Si nosotros dijéramos, bueno, esto es así, y quienes nos escuchan dicen, sí, es así, porque lo dijeron en la radio y ya está, ¿para qué hacemos esto? ¿No? Estamos repitiendo un concepto ya establecido, ya definido, ya delimitado. Ojo con la palabra límite, que es hay que hacer la pelota. Entonces, que aparezca esta discusión, che, para esto que está diciendo me parece que no es así, es fantástico, para aplaudirlo. Eso también me encantó porque quiere decir que parte de lo que nos proponemos hacer en el programa está funcionando. Bien, y la tercera cuestión tiene que ver justamente con el tema de hoy. Muchas personas, cuando yo les comenté, bueno, en el siguiente programa vamos a hablar de manga y anime, hubo mucha gente, mayoritariamente gente adulta, que me dijeron, yo pensé que ibas, no sé, a hablar de Borges, de Cortázar, de literatura fantástica, ¿no? Algo que tenga más que ver con la literatura, más que ver con la literatura. Bien, eso me encantó porque ya entramos con lo bizarro de una, ya entramos con romper justamente con estereotipos, con preconceptos sobre géneros literarios que justamente no están considerados géneros literarios. Y eso me parece maravilloso también. Así que es como que con más ganas dijimos, listo, esto hay que hablarlo sí o sí ya. Por eso nos animamos a hablarlo en el segundo programa. En vez de arrancar con algo más comercial o algo más popular, me gusta más esa palabra, arrancamos con manga y anime. Bien, entonces, vamos a presentar, quiero presentar antes de arrancar de vuelta de lleno con el programa a el invitado de hoy. Tenemos un invitado muy particular. Y yo escribí algo para recibirlo. Él creo que ni sabe, pero bueno, ahora lo va a escuchar y vamos a ver qué responde a esa presentación. Bien, el invitado que tenemos hoy es muy peculiar. Híbrido entre gamer y otaku. Es como si la literatura fuera Star Wars, sería Yoda. Si la literatura fuera El Señor de los Anillos, sería Gandalf. Si la literatura fuera Los Simpsons, sería el profesor Frink. Tadeo Aquiles Rojas Toledano. Buenas tardes para todos los oyentes. Nada, un honor que me inviten ya al segundo programa. Yo aportando acá, voy a tratar de aportar mi granito de arena a tratar de traer un poco de lo que es la literatura oriental, porque sé que esto es un programa tanto de literatura. Y también, acá los chicos lo están viendo, pero ustedes no lo van a poder ver, sí escuchar, que traje varios de mis libros de mi colección de manga y también traje novelas ligeras. Justamente, como Marco me había comentado esto, quería tratar de traer y acercar lo más que se pueda el manga hacia lo que es la literatura, demostrando que no son solamente cómics o viñetas, sino que puede llegar a haber profundidad en una obra de manga, lo mismo en una obra de novela ligera, que justamente como lo hablábamos antes de ingresar, las novelas ligeras lo que tienen es que te acortan el concepto de imaginarte el personaje, sino que te dan el personaje ya diseñado para que vos te enfoques en la historia, que es lo importante que se trata en la mayoría de los mangas, el foco en la historia. Y bueno, quería tratar de aportar sobre eso y bueno, desde ya muchas gracias a todos los chicos por haberme invitado y darme esta oportunidad de participar. Bien, muy bien Tadeo. Dos aclaraciones, una que quiero hacer. Las personas que, como bien vos dijiste, no están viendo, no todo lo que trajiste, en realidad no lo pueden ver ahora y capaz que tampoco. ¿Por qué? Porque así como estamos en la aplicación, ¿no?, de Radio Cultura Saiza, también estamos siendo transmitidos por Facebook en vivo, así que hay cámaras allá y allá y alguna va a enfocar todo el montón de Perfecto. Y también nosotros vamos a sacarle fotos ahora seguramente para compartirla en las redes y que se conozca y se vea. Igual de ese estuvo haciendo ya un reconocimiento ahí en Instagram, la cual las respuestas fueron muy variadas y muy interesantes y bueno, en cuestiones de momentos vamos a adentrarnos ahí. Antes de seguir, quiero darle la palabra a Facundo, que nos va a traer el misterio del día y a ver, bueno, cómo se resuelve. Bueno, hola. Misma dinámica que la otra vuelta, responden en las redes, en Instagram, en WhatsApp también. El número ahora después lo vamos a pasar. Este se llama La Caja Fuerte.
Después de un agradable almuerzo, el profesor Torres y su amigo, el contador Alfredo Montes, se encaminaron a la oficina de en un edificio de la calle Leandro Alén. Al llegar, la puerta estaba abierta. Entraron, atravesaron la sala de espera y entraron en la oficina. Ya estaba la caja fuerte abierta. Había papeles esparramados por todo el piso y sobre estos, firmemente atado, con una cinta en la boca, yacía boca abajo e inconsciente el secretario de Alfredo, Julián Rodríguez. El contador se acercó a auxiliar a su ayudante mientras el profesor pegaba una ojeada a la caja fuerte. Ahí adentro se veían perfectamente apilados varios sobres, un pequeño estuche cerrado, color negro, y no mucho más. Mientras tanto, Julián parecía repuesto y en condiciones de contar su odisea. Estaba trabajando, con la caja fuerte abierta, cuando aparecieron. No sé cómo entraron. Eran 3 y estaban armados. Mataron así como me encontraron y me sentaron bajo la ventana. Se llevaron lo de la caja fuerte. Y no contento con eso, revolvieron toda la oficina. Abrieron carpetas, los cajones, dejaron todo este desorden. ¿Había cosas de valor en la caja?, preguntó Torres. Había unos $15.000 en efectivo. ¿Qué hay en el estuche negro? Un reloj que me dejó mi padre, un reloj verdaderamente caro, importado, que compró cuando era joven. Se lo llevaron. Es lo único que tengo de su pertenencia. El profesor se acercó a la caja fuerte y abrió el estuche. El reloj estaba dentro. ¿A qué hora fue el asalto? Serían las 13 más o menos. Tardaron solo 10 minutos. Cuando se fueron, traté de soltarme, pero no pude. No me pude mover ni un centímetro. Me temo, Alfredo, que tu secretario fue cómplice de los ladrones. ¿Por qué sospecha el profesor Torres del secretario? Ese es el caso. El número ahora lo pasa a Priscila y respondan ahora subo a historias para así pueden leerlo. Priscila, pasaban los contactos, por favor, así esos gente se pueden comunicar. Bien, el número de WhatsApp en el que pueden respondernos es 11 32 42 88 34 y también, como bien dijo Facu, vamos a estar subiendo el juego de historias de nuestro Instagram, La Última Sopa de Letras, así que pueden ir a seguirnos ahí y a contestarnos. Y también podrían seguir al Instagram de Radio Cultura Ezeiza, y en Facebook se está transmitiendo en vivo, en el que pueden ver los libros Radio Cultura, La Voz del Pueblo de Ezeiza. Muy bien, muchas gracias. Qué calidad, qué manera elegante y estética de enunciarte, Priscila. Bien, vamos ahora con uno de los temas, ¿no?, justamente que trajimos la primera de estas 3 cuestiones que empezaron a molestar del programa, a molestar entre comillas, ¿no? Pero bueno, molestar, me gusta esa palabra. Y le voy a dar, justamente hablando de la palabra a Arián, quien va a ser quien se sumerja y nos sumerja en esta discusión, en este debate. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias, Marco. Pensaba recién en lo que dijiste sobre las palabras que no están en la RAE, la cantidad de insultos denigrantes que no están en la RAE y son usados día a día para discriminar a las personas, para minimizar y para, más que nada, burlar a las minorías, me parece. Así que nada, otro detalle a tener en cuenta. No sé si pasamos directamente con el poema. Sí, como quieras. Dale. Voy a volver a leer el poema que leí el programa pasado, así analizamos algunas partes para poder discutirlos. El poema es de Caro con Insomnio, pueden seguirlo en Instagram, es una escritora y tallerista no binaria. A veces la A me cala, tan hondo que me lastima. A veces muchas A seguidas se sienten como disparos de ametralladoras. A, A, A. Porque la A es la manifestación de una imposición cargada por años, una identidad que no me corresponde, una identidad que no me pertenece. ¿Por qué no enunciás?, me pregunto. Y es que a veces, en medio de tanta bala con A, en medio de un mundo de solo 2 opciones,
Solo me quedan energías para cumplir con mis tareas. Volver a casa, donde no hayas invasoras. Bañarme, acostarme con mi gata. Descansar del binarismo del mundo. Descansar de la categoría mujer que el mundo me asigna. Descansar de la mirada desconcertante cuando me nombro con no. Descansar de este mundo hostil, donde la mayoría no entiende la carga de una letra que arrastra una invisibilización a nuestra existencia en nuestra cara. Una invisibilización existiendo. Descanso en mi casa no binaria. Descanso en mi hogar, donde las identidades se respetan. Mi mamá me manda un mensaje que dice: ¿estás cansado? Sí, estoy cansado, pero también agradecido de recibir la primera O del día. Bien, con este poema nos hemos despedido del primer programa y no pudimos decir absolutamente nada, así que vamos a aprovechar ahora que tenemos un poco más de tiempo para meternos. A mí lo que voy a apropiarme de la primera opinión al respecto. Lo que más me interesa, lo que más me llega, lo que más me gusta, lo que más me molesta también, es esto del binarismo, ¿no? Cómo estamos naturalizados, cómo estamos metidos, tenemos un chip incrustado que nos dice de que todo viene en pareja, de a dos, ¿no? Bien, mal, blanco, negro, varón, mujer, mentira, verdad. Hay un montón de términos y además, hasta la literatura se ha encargado de mentirlas, de desarmarlas. Y también hemos visto un montón de ejemplos con respecto a eso. Entonces creo que también estaría bueno empezar así como decimos, no, bueno, sí, no hay bien que sea enteramente bien y no hay mal que sea enteramente mal. Bueno, llevar eso a otras categorías, a otras definiciones que limitan. Y esa palabra, o sea, delimitar, me parece interesantísima, porque cuando vos estás delimitando, estás imponiendo un concepto, una verdad, una estructura de la cual lo que está afuera no entra. Y esa negación, ¿no? Esa apropiación de esto es así y no puede ser de otra manera, es muy arbitraria y es hasta, o sea, es violenta en cierto sentido, ¿no? Si vamos a lo que sería el lenguaje, es violento. Bien, ¿alguien más quiere opinar algo? Sí, justamente estaba pensando en esto de cómo hay, bueno, mucho rechazo, pero hay gente que lo entiende muy rápido también. El otro día mi mamá me preguntó qué era porque no sabía y se lo expliqué de una forma rápida y me dijo, es como, ok. En cambio, hablé con otra persona que me dijo, ¿y por qué? Pero, bueno, no sé, creo que eso del rechazo y eso viene de uno no querer entenderlo. Claro que si nos tomamos el tiempo de intentar entenderlo a alguien, al menos, no sé si entenderlo, pero respetarlo. No, tampoco aceptarlo, sino respetarlo, más para la otra persona que se encuentra en todos los aspectos, no solo en esto, sino sobre todas las cosas. Así que yo creo que sale desde uno. Si uno quiere poner un poquito de uno mismo para entenderlo, lo puede hacer, o al menos aceptarlo, respetarlo, no sé, lo que le salga. Sí, justamente trajiste un punto muy bueno, que es que no es necesario entender una identidad para poder respetarla. Y a las personas no binarias normalmente se nos exige que expliquemos qué es lo que somos. Nadie debería tener que explicar nada y todo el mundo tiene el derecho de poder vivir su identidad como mejor le parezca, porque es un derecho humano y es inherente a todos. Entonces, nada, yo destaqué una parte del texto que dice: descansar de la mirada desconcertante cuando me nombro con no. Y ese también es otro punto que quería traer. No todas las personas que vemos son cisgénero, y que a vos te parezca que porque estás viendo un hombre, esa persona sea un hombre, no significa que efectivamente se identifique como hombre. Entonces eso, o sea, empezar a desarmar esa clase de cosas, empezar a preguntar por los pronombres de la gente y empezar a aceptar que el mundo no es binario, que existimos, las identidades no binarias existimos y resistimos. Eso también trae cuestiones bastante filosóficas y hasta diría científicas, ¿no? ¿Por qué? Porque
justamente esto de decir, veo a alguien que parece hombre y ya lo defino como hombre, tiene que ver porque, a ver, el ser humano depende y dependió casi siempre, o su mayoría, de sus sentidos para entender o ordenar el mundo que lo rodea, su realidad. Y acá aparece esto, ¿no? Entonces, para no perderse en el caos total, sin orden, decimos, bueno, como veo acá y tiene barba y pelo corto, es hombre. Si tiene pelo largo y boobies, es mujer, ¿no? Y ahí con Facu estamos en un problema, porque Facu tiene pelo largo, así que sería como un Pero ahí hombre viene eso del hombre con pelo largo y la mujer con pelo corto, entonces ya... Ojo, y esa parte es re interesante, porque al hombre con pelo largo no se le dice nada. Es como, te queda refachero, sos rolinga, sos hippie. En cambio la mujer con pelo corto y ¡qué monstruo! Marimacho. Claro, marimacho, y toda esa palabra, genial. Otra Pri, que no está en la RAE. otra que no está en la red. Pri, ¿algún comentario? No tenés comentario. Bien, Facu, ¿vos comentarios? Amigo lejos del micrófono. A mí me gusta como el escritor explica su cotidianidad hostil, ¿no? Porque expresa como que no se siente cómodo y cuando su madre le dice la primera hora del día, como que se tranquiliza y es casi que le da paz eso. Y es como que tanta hostilidad, supongo que debe ser muy estresante también, ¿o no? Sí. Mentalmente. Es todos los días. Es muy difícil salir a un mundo en el que no sos aceptada y que insiste en que vos no existís. Creo que eso es lo peor. Que es también la parte del texto que decía una invisibilización existiendo. O sea, la gente literal te puede decir en la cara que vos no existís cuando vos estás parada ahí. Es una locura. No, sí. Lo terrible encima es que no tiene que ver a veces con el no rechazo, sino que tiene que ver con el no conocimiento o con lo naturalizado. Por ejemplo, Claro. a nosotros nos pasa muchas veces en las clases y en todo momento, no lo pensamos porque ya estamos diseñados, estamos esquematizados de cierta manera, nos olvidamos que Elena está acá y hablamos sin tenerla en cuenta. Y eso es como si la borráramos de repente, como si Elena no existiera. Y parece una pavada, pero cuando uno, como dice Arián, lo entiende, lo asume y respeta, por lo menos a mí me pasa de que a veces me siento mal y digo, qué boludo. Porque literalmente es como haberle insultado, Sí, lo total. estás insultando. Entonces, eso empieza a resquebrajar. Y cuando empieza a resquebrajar, está bueno, está bueno. Vamos a preguntarle a nuestro invitado qué opina al respecto, que está muy calladito. Bueno, yo justamente quería mecharlo porque con el tema del día de hoy, justamente los estereotipos, lo que sería la introducción de los géneros no binarios, esto incluso se ha visto en el anime y en el manga, que justamente viene de una sociedad que es muy restrictiva y muy cuadrada. La sociedad japonesa es una sociedad machista y opresora terrible, y que justamente en obras nuevas se vea esto, es como va cambiando y va marcando el paso del tiempo. Se está incluyendo más, tenés personajes no binarios en muchas obras, por ejemplo, a ver, algo que pueden llegar a ver todos en Netflix o leer. Yo les recomendaría leer porque sinceramente el manga es mucho mejor. Es una serie que se conoce como Komi-san no se puede comunicar. El manga es mucho mejor justamente porque la protagonista no habla y se expresa todo en palabras. Y dentro de esta serie hay un personaje que se llama Najimi. Que Najimi es Najimi, no se expresa de qué género es y nadie se preocupa de consultarle por qué género es Najimi. Y se lo incluye dentro del grupo de amigos como uno más, sin siquiera establecer en ningún momento del manga si es hombre o mujer. ¿Por qué? Porque no importa, lo que importa es lo que hace Najimi, cómo se comporta Najimi y cómo él o ella, porque como dije en el manga jamás se declara de qué género se autopercibe o es, qué es lo que él hace o ella hace, que es tener amigos. Najimi es quien tiene un montón de amigos y se puede amigar con cualquier persona de cualquier género. Entonces, en esas obras que se vea eso, es como va marcando el cambio del tiempo, y que incluso una sociedad muy dura y cuadrada puede ir aceptando lentamente estas nuevas, no sé si llamarlo normas, porque no son normas, sino que sería permitir la libertad de expresión de cada persona para que se sienta quién es y cómo es. Muy bien, pero qué excelentísimo y riquísimo comentario acabamos de recibir de nuestro invitado. Bien, Arián, ¿algo más para decir? Bien, nada, cerrar con lo del lenguaje inclusivo, volviendo al principio. Decir que la lengua no es pura, sino que es funcional. Es lo que hablábamos la otra vez. El lenguaje cambia por algo y cambia porque lo necesitamos.
Entonces, no es válido decir que la RAE aprueba o no aprueba. La RAE no puede dictar lo que pasa en las casas, en las escuelas, y tampoco las prohibiciones como la del gobierno de la ciudad. Temazo ese también, ¿eh? Sí, no. Sí. Eso, las personas no binarias existimos y resistimos. Bien, excelentísimo. No llegué a leer, pero ahora me lo va a acercar. Mientras tanto, yo le quiero dar paso, ¿no?, a quien está encargada de justamente del tema del día, para que empecemos ya con el debate, pero de lleno. Yo también estoy muy intrigado, muy interesado, porque si bien, a diferencia de Des y de nuestro invitado, no estoy tan del todo metido, pero sí, me gusta mucho, y es más, yo diría que hasta Tadeo fue responsable de que yo me meta en este mundo. Voy a darle la palabra, la voz a Des, para que empiece a deslumbrarnos con sus conocimientos. Bueno, hola, Des, la representante de los otakus, ahora acompañada con otro otaku. Eso es lo que queríamos hablar hoy, un tema muy importante, bueno, para mí, pero sobre todo para que la gente comprenda un poco el tema de la literatura, el manga y el anime. No tanto el anime, pero el manga, la novela ligera, que es algo que no se ve, que es literatura. Es como siempre digo, dicen que los chicos no leen, pero ves un montón de gente comprando mangas, un montón de chicos chiquitos comprando mangas y no leen, se supone. Pero ven esas cosas. Ahora tengo a alguien con el que puedo intercambiar un poco, así que contanos un poco sobre tu experiencia con el manga y la novela ligera. Bien, yo les voy a empezar contando de que yo, mi edad, 28 años, yo empecé de muy joven en todo esto, y podría decirse que vi el cambio en la sociedad, que por ahí muchos lo vieron en memes, en Facebook, de que antes, cuando uno leía y consumía esto, o hacía notar que era esto, pasaba a ser parte de una minoría automáticamente, cuando ahora, desde la cuarentena incluso en adelante, esto se estandarizó. Ya cualquier persona entiende de qué hablas cuando decís manga o anime. Por ahí no tienen un reconocimiento de diferentes cosas, o yendo a lo más común, Dragon Ball. Siempre alguien lo conoce. Yo estuve en la parte donde podría decirlo, donde nadie lo conocía, y bueno, eso me permitió tener, yo acá a los chicos les traje un poquito de todo de mi colección un poquito más vieja, y bueno, justamente también noté cómo en la sociedad pasó a ser algo casi común hablar de anime, y que justamente personas, niños o niñas, se interesen desde jóvenes, y es una buena puerta, ya que, a ver, un manga es mucho más sencillo de leer que un libro. Entonces, si le das un manga a un nene, una nena, se va a sentar y lo va a leer con toda tranquilidad. ¿Por qué? Porque aunque no lo entienda, tiene dibujos, y eso lo va a atrapar. Y es una muy buena primera puerta, que luego, a ver, yo ya estando en esto, incluso traje acá para compartir con los chicos las novelas ligeras, que ya no tienen prácticamente ilustraciones, son 3 o 4 por libro, porque son libros, ya que tenemos cámaras voy a hacer uso y abuso de la cámara. Y justamente donde se enfoca más en una trama, teniendo múltiples géneros, y que según el género que cada uno se embarque puede esperar diferentes cosas. Hagamos una comparación con algo que mencionaste en la encuesta, que justamente lo veníamos hablando antes de entrar al programa: Harry Potter. Harry Potter es un libro de literatura fantástica. Si lo queremos llevar al entorno del anime, podríamos buscarlo dentro de los géneros el Isekai, que es el mundo paralelo, donde por lo general el protagonista muere en este mundo y amanece en un mundo fantástico, donde los orcos, la magia, los superpoderes son realidad. Justamente tenés paralelos con muchas cosas de la literatura, ir a productos más profundos o a cosas más de terror. Depende del género que cada uno quiera leer, el anime y el manga puede traerte eso a la realidad. También, así como comenté, ir hasta absurdos incluso, donde hay isekais, donde alguien vuelve como una máquina que da latas. Eso es la libertad que le permite a los mangakas y a los autores justamente tener obras y mucha variedad en todo, en cuanto a personajes y ya sea contenido literario. Sí, además, como decía, del tema de los chicos, los chicos agarran al toque cualquier cosa, o sea, a ellos les interesa mucho. El otro día mi ahijado agarró un manga de Naruto y lo empezó a hojear y estaba como re interesado. Y a él le cuesta mucho, es medio vago con el tema de la tarea, pero eso lo agarró y fue como súper natural, y no sé si es porque me ve a mí con todo esto o
no sé, él se interesó. O sea, la literatura está, los chicos la pueden agarrar, solo que creo que hay que dejarlos un poco elegir. Claro, yo teniendo una circunstancia especial voy a aprovechar a mostrarle mis primas. Son nenitas que tienen 4 y 7 años, si no recuerdo mal. Y mi introducción para ellas fue este manga que tengo en la mano, que es Puella Magi Madoka Mágica, que es un manga de chicas mágicas, literalmente. Y a ellas vieron las chicas mágicas y les interesó. Sin embargo, por ahí tenía un contenido más profundo en sí mismo, pero ya es un primer pie como para introducir a alguien y quizás que del manga salte un libro. Que eso hoy por hoy es muy difícil, teniendo sobre todo la facilidad de decir me siento en la tele y miro algo en Netflix. Pero no, por lo general el manga siempre es mucho mejor. Como alguien que mira mucho anime, siempre prefiero leer el manga. Y es un hábito que incluso a mí, siendo lector, la verdad es que yo, Marcos lo sabe, he charlado con él, mi cantidad de libros leídos por años no suele pasar las 2 cifras. Pero sin embargo, yo leo muchísimo manga. Y me ayuda a conservar el hábito de la lectura, que es un hábito muy bueno y que muchos ignoramos y no deberíamos de hacerlo, ya que nos abre la mente hacia otras culturas y hacia otros pensamientos y hacia otras ideas que son muy interesantes a veces. Porque esto es algo que también sucede mucho en el apartado del anime. Hay muchos animes que son más profundos de lo que en verdad parecen. Supongo que acá mi compañera tiene algún ejemplo para traernos. Algo que se te ocurra fácil, yendo a tu autor favorito, por lo que vi, Junji Ito. Bueno, igual hay algo bueno de Junji, que él se inspira en todas las cosas cotidianas. De hecho, la frase que yo había elegido es: las cosas cotidianas son las que más miedo le dan a la gente. Él se inspira a todo, pero el análisis y el significado lo ponemos nosotros. Tomie, por ejemplo, mi obra favorita, es sobre una chica que las personas se obsesionan tanto con ella hasta el punto de matarla. Pero no lo vi como una historia como de venganza y eso, sino si haces algo malo, siempre te vuelve, siempre te encuentra lo malo que haces. Sobre todo tocando el tema de la cantidad horrible de femicidios y esas cosas que hay. Algo queda de eso, algo de todo lo malo que haces vuelve, así como Tomie siempre vuelve, siempre la asesinan, pero vuelve y cobra venganza. Uzumaki, otra obra de Junji, de cómo los miedos, los peores miedos de las personas cobran vida, y miedo a lo desconocido, porque el otro día hablábamos, creo, con Marco de, por ejemplo, la gente que tiene mucho miedo a morir, no lo dice del todo, pero tiene mucho miedo a morir, y todos le tenemos miedo a algo. Entonces, al imaginarlo de que esos miedos, esas cosas turbias que uno piensa, se vuelvan realidad, la verdad es que la gente, no sé si lo digo por fanática o qué, pero la gente debería darle una oportunidad algún día, leer un manga o no sé, o ver un anime, si no les gusta leer, pero debería hacerlo. Yo, por ejemplo, ahora les acabo de mostrar a los chicos mi obra favorita, es justamente lo que tienen en la mano, se llama Gilsum Panzer, y aunque no lo parezca, es una obra que trata mucho sobre lo que es la Segunda Guerra Mundial y el conocimiento en sí de los tanques y el procedimiento de guerra y cómo ejército, estereotipos de cada ejército se ven reflejados en el manga. O sea, con pequeños guiños. Por ejemplo, el ejército finlandés, el tanque que ellos tienen en esta serie, en este manga, es un tanque robado. ¿Por qué? Porque en la época de la guerra los finlandeses, ¿qué hacían? Como el ejército ruso era superior, usaban tácticas de guerrilla y tendían a robarle los tanques a los rusos. Por ende, el tanque de las chicas del equipo de Finlandia es un tanque ruso robado. Asimismo, como el ejército comunista es un ejército muy grande que tiende a tener muchas averías, lo mismo con el ejército japonés, que lo único que hace es atacar pero no tiene ninguna táctica. Y esto te demuestra en algo tan sencillo y algo que se ve a simple vista, son chicas y tanques, cómo podés hablar de guerra en una obra de manga y traer contexto histórico a un manga, que es algo que está muy presente en Japón. Y acá Marco, mi amigo y conductor, tiene cierto fanatismo por lo que es justamente las figuras históricas que se explayan mucho en manga. En Japón hay un subgénero incluso donde se trata de todos los, por así decirlo, próceres japoneses, los idolizan y los ponen como grandes guerreros,
¿cómo eso se podría traer acá? Acá, por lo general, los próceres, ¿qué pasa? No salen del billete, no salen de una estatua. Allá son consumidos en cultura pública, donde incluso hay, ¿cómo explicarlo? Hay juegos de celular alrededor de ellos y los tienen siempre presentes. Y cómo en actos tan sencillos se puede tener a la historia siempre presente en algo que no es un vehículo normalmente para la historia, pero se tiene y lo utilizan. Bien, yo hubo un par de cosas ahí que me surgieron. La primera que quería también comentar es que justamente al respecto de Chicas y Tanques, esto de cómo se representa literalmente la Segunda Guerra Mundial en lo que sería, que acá creo que no hay mucho, creo que en escuelas privadas solamente, en batallas de clubes escolares. Es un club escolar. Si me vieron eso, no sé, hacemos club de educación física, claro. Tenemos el club de, no sé, de handball, tenemos el club de hockey sobre césped, por ejemplo. Bueno, acá tienen un club de batalla de tanques, de guerra. Y así, con esa premisa que al principio parece simple, parece rebuscada, parece como si se hubieran fumado un par antes de pensarlo, aparece todo esto que decimos, ¿no? Todas estas referencias que cuando las entendés, cuando las ves, cuando las visibilizás, tienen otro poder. Lo mismo me pasó también con Madoka Mágica. Uno puede decir, bueno, pero a ver, estás en un cuento, en una historia de hadas o de fantasía, de magia, estás metiendo temas filosóficos re pesados. ¿Cómo hace que a un nene le guste eso? Y entonces no puede leer El Principito tampoco, porque es lo mismo, nada más que El Principito es un libro y esto es un manga. Claro, incluyendo, para darle un poquito más de contexto a lo que se refiere lo de Madoka Mágica, que quizás no lo expliqué tanto, que estaría bueno también si le pueden dar una oportunidad, porque es una buena intro. En este manga se demuestra que la magia no es solamente algo lindo, sino que puede llegar a ser algo oscuro y pesado para quien la aporta. ¿Por qué? Porque el cambio para poder utilizar la magia es que ellas cambian su alma a una joya, y cada vez que utilizan esta magia, la joya se va ensuciando, al punto de que cuando se ensucia completamente, ellas mismas se convierten contra lo que luchan. Entonces, una premisa simple y bonita como son Chicas Mágicas te demuestra que se puede volver algo muy oscuro y muy pesado, incluso psicológicamente, que pasa dentro de la serie, que ellas mismas llegan al punto de tener crisis existenciales. Es una muy buena obra para empezar y darse cuenta que no es simplemente dibujitos bonitos, sino que puede haber una profundidad detrás de ello. Bien, ahora antes de seguir vamos a hacer una breve pausa en el tema, porque tenemos muchos mensajes para leer, así que vamos a escucharlos. Bien, el primer mensaje dice que muy bueno el programa de hoy, tanto el contenido en el abordaje. Felicitaciones, muchísimas gracias. Y bueno, alguien me estaba preguntando dónde nos puede ver. Nos pueden ver, estamos en vivo en Facebook, en Radio Cultura Ezeiza, La Voz del Pueblo de Ezeiza. Y dicen para Tae que sos un genio por todos los temas que estás hablando. Muchas gracias. ¿Hay algún mensaje más? ¿Esos solos? Bien. Algo sobre el tema anterior. Ah, no sé si dale, sí, comentando. Dice que la base de la sociedad es entendernos. Uf, qué buena frase. Qué buena frase. Estoy viendo la foto de perfil de quien hizo ese comentario y tengo que mencionarlo. A Quick Patada, que creo que lo conocés. Conocido como Alan, un muy buen amigo que también me escribió durante el programa. Gracias por estarnos escuchando. Y otro experto también en la lectura de mangas. Totalmente. Y no solamente mangas, porque él no se queda no solamente en esto de Japón, sino que fue a mangas coreanos. Él es ávido lector de novelas ligeras coreanas, y puedo decir que él supera ampliamente la lectura en novelas ligeras, y él me ha introducido a mucho contenido también muy bueno en el género, más que nada, como mencionaba, el género fantástico. Él también es un gran amigo y también viene de las épocas mías de estar en los eventos cuando nos miraban medio feo. Yo con Alan tengo recuerdos encontrados porque me acuerdo que una de las primeras veces que lo vi, que hablé con él, casi nos agarramos a piñas, justamente por el tema, la serie o el anime de Fairy Tail, Escuela de Hada. Teníamos como opiniones muy distintas respecto a la serie y casi nos cagamos a piñas en la casa de Tadeo. Fue muy interesante. Y sobre eso quería también mencionar
tres cositas. Primero quería traerles el nombre de, una bomba esto, la primer novela del mundo. No sé si sabían, pero la primera novela del mundo es japonesa. No, acá parece que no lo sabía nadie. Si algún oyente sabía que la primera novela de la historia fue japonesa, que lo diga por Facebook o por WhatsApp, por donde sea, que se va a ganar un premio. Bien. La novela Genshi Monogatari, la historia de Genshi, escrita por Murasaki Shikibaku, una japonesa de mucho, o sea, estuvo antes de Jesús, literalmente. Escribió una novela corta que cuenta la historia de un, no sé si decirle príncipe para que se entienda, pero vendría a ser el hijo de un shogun, y cómo se enamora de una princesa, pero de una princesa no correspondida, porque la hija de ese otro shogun era enemigo de su padre. Entonces, bueno, te cuentan alrededor de todo un paisaje de Japón de esa época, todo un contexto y una historia romántica, media interesante, ¿no? Y bueno, a mí me parece que siendo esa primera novela es como que marca el principio de una historia bastante interesante. Bien, de ahí saltamos, ¿no? Más en el medio, a otro gran escritor, también japonés, que también me parece interesante porque en realidad su libro más conocido es un libro de artes marciales. Pero, no me gusta la palabra pero la voy a usar ahora. El libro tiene una interpretación o una fuerza filosófica enorme. Se está estudiando en facultades de filosofía de Japón, siendo un libro de artes marciales. El famoso libro de los 5 anillos, que a Tadeo se lo regalé, de Miyamoto Musashi. Un libro donde explora, ¿no?, en las artes marciales en cómo una persona se tiene que postular frente a sus enemigos. Plantea un montón de temas existenciales, religiosos, personales, familiares, sociales, culturales. Bueno, también como en un contexto donde no se permitía la escritura de ese contenido, cómo el humano se la rebusca para poder traer el contenido que él quiere en el libro, porque es algo que es cierto, cuando él escribía ese libro no se podían realizar escritos de esa magnitud. Por ende, su alternativa fue disfrazarlo de una obra de artes marciales, cuando en realidad lo que te está enseñando es la vida, prácticamente. Bien. Y hablando de disfrazar, voy a traer a uno de mis autores preferidos contemporáneos de la actualidad, que también se ha encargado de disfrazar muchas de sus opiniones, muchas de sus obras están... Ahora voy a dar detalles de por qué es ese disfraz que hace. Estoy hablando nada más y nada menos que de Haruki Murakami, el gran escritor de... es conocido por Tokyo Blues, pero a mí su obra magna, su obra maestra, la que más me ha interpelado, la que más me gusta es Kafka en la orilla. Bien, Haruki Murakami es totalmente contemporáneo, o sea, está vivo ahora, debe estar tomando sake y escuchando jazz, porque es lo que le gusta hacer. Bien, y él tuvo la particularidad de, así como Haruki Murakami, como Musashi en su época no podía escribir sobre su sociedad, Haruki Murakami estuvo en la posguerra, ¿no?, guerra de Vietnam, guerra japonesa, Segunda Guerra Mundial, y quedó ahí como, pará, esto no lo puedes tocar, esto no lo puedes decir, no se puede. El chabón se cansó, se fue del país y empezó a publicar en inglés. Todas las obras de Murakami que se encuentran en japonés fueron 5 años después de haberlas publicado en Europa. Él se fue a vivir a Europa y estuvo ahí boyando un tiempo. Y eso es interesante, porque uno ahí, o sea, estamos ahora planteando todo el tema de esta discusión de sociedad y literatura dentro de justamente la literatura pura. Ahora, ¿qué pasa en la sociedad y la literatura dentro de un género tan amplio, tan abarcativo también y tan profundo como el manga? ¿Qué piensas al respecto de eso? No sé, yo solo digo que, a ver, hay un mundo muy enorme más allá de todo lo que vemos en distintos aspectos y se puede encontrar en todo. Tenemos muchísimas herramientas para encontrarlo. Todavía me tenés que dar el libro para leerlo, pero hay que dar muchísima oportunidad a todo. Las palabras son conocimiento. Muy bien, ¿sabes vos qué querés decir? Y a ver, es un poco de lo mismo que dijo Des. Hay mucho conocimiento que se puede atraer
por medios que no son los comunes. Como vos mencionaste, yo no soy un consumidor actual de lo que es la televisión. Y como mencionaste, soy más que nada gamer y estoy en esto del anime y el manga. Hay mucha filosofía que se puede traer por un medio que no es el común. Me voy a mejor dicho, me voy a correr un poquito de lo que es el segmento actual y voy a hablar un cachito de videojuegos, si me lo permiten. Yo, por ejemplo, soy fanático de una serie que se llama Metal Gear Solid, que es una serie donde uno trabaja como, por así decirlo, un super espía, soldado, donde literalmente sos un ejército de una sola persona. Y se habla mucho sobre lo que es las bombas nucleares y los conflictos fríos entre países donde se utilizan a personas extra, como por ejemplo lo fue la guerra del Golfo, la guerra de Afganistán, y se trae todo eso a cuenta y cómo el poder de una bomba nuclear nos puede eliminar a todos. Y en ese juego, en el 5 específicamente, hay un apartado donde uno puede hacer su propia bomba nuclear porque uno forma su base y la tiene como un método de autodefensa, usando el miedo como defensa para que otro jugador no te ataque, porque si vos tenés una bomba nuclear se la puedes tirar a ese otro jugador y es una manera de prevenirlo. Y este mensaje que das es, bueno, tengamos más bombas nucleares. No, lo que hizo la mente detrás de todo esto es que el juego, lo que se basa para llegar a la victoria final de todos los jugadores, es que ningún jugador tenga una bomba nuclear. Es un final oculto que hasta la fecha, bueno, hackers lo pudieron sacar en PC, pero en consola no se pudo lograr. ¿Por qué? Porque lo que se quiere lograr y lo que quiere traer Kojima, que es el creador, es que la paz se puede lograr sin armas, sin necesidad de conflicto. A pesar de tener el acceso y la libertad de poder obtenerlas, no es necesario, porque los humanos se pueden entender de otras maneras. Y bueno, cómo estos conceptos te pueden entrar por un lado totalmente diferente. No tiene por qué ser un libro gigante, sino que puede ser algo que vos, jugando, divirtiéndote, podés llegar y obtenerlo. Lo mismo ocurre con el manga. Leyendo algo tonto, podés llegar a aprender un montón de conocimientos que no necesariamente te tienen que entrar por un libro que sea extenso, largo, que te cueste leerlo, sino que podés leerlo de una manera divertida. Incluso en las escuelas de primaria en Japón se utiliza de que ellos utilizan lo que se llama el 4 coma, que son historias que se dan en 4 paneles, para enseñarlo a los niños. Entonces ahí es donde ve cómo el conocimiento no necesariamente tiene que entrar de una manera tradicional, puede entrar de cualquier manera. Y lo que está bueno es que cada uno se abra a esas maneras para poder, en fin, aprender más conocimiento, que es lo que uno viene a hacer. Por lo menos es lo que yo considero que uno viene a hacer a esta tierra. Hicimos encuestas en Instagram para ver la relación de nuestros oyentes con este mundo y nos encontramos con de todo, ¿no? Encontramos gente que está arremetida, gente que no, gente que le daría una oportunidad y gente que no, tampoco, o sea, no, ni por un lado ni por el otro. En primer momento, o sea, en primer lugar digo, quiero felicitar a esas personas que se animaron a decir que no, que por un lado ni por el otro, porque tiene que ver con que ya están, o sea, tienen su decisión tomada, la respetan y no tienen problema en decirla. Eso también me parece más valioso que el decir, no, bueno, pero tenés que... Eso ya es otro tema. Ya el poder, así como cuando uno quiere empezar a usar más fluidamente el lenguaje inclusivo, cuando uno tiene la decisión de decir, esto lo voy a tocar y esto no, es brillante. Bien, necesito comentarios del resto de mis compañeros con respecto a este tema, así no queda tan monótona la charla, ¿no? ¿Algo para decir tienen? Sí, yo voy a decir algo. Aguante Dragon Ball. Ay, ahí hay un coso porque me llegan a hacer hablar de Dragon Ball y... No, basta. Bueno, pero Dragon Ball seguramente les pasa a todos como Pokémon, Digimon. Ya es algo más que el anime en sí. Es algo que, en mi caso, yo me he criado tomando la leche a la tarde y mirando Dragon Ball. Pasa el anime. Hay una carga emotiva y nostálgica, claro, más pesada que la misma historia. ¿Sí? Exactamente. La trama ya no te importa, lo único que querés es acordarte cuando eras chiquito y tomabas la lechona. Sin contar que, a ver, es una puerta más para todos los que ingresen, si quieren mirar del género shonen al cual pertenece Dragon Ball, bienvenido sea. Esto incluye Naruto, esto incluye My Hero Academia, Fairy Tail lo nombramos Fairy también. Tail,
Son géneros que te van abriendo la puerta a irte hacia géneros más pesados, que tengan más carga histórica, que tengan más contenido en cuanto a la psicología, porque hay muchas obras que tratan sobre esto. Una, por ejemplo, que es súper recomendada si quieren leer el manga o ver el anime, Odd Taxi. Es una serie que es muy buena y que nada parece lo que es. Cuando la vean a simple vista van a decir, me está haciendo ver un programa de nenes. Y yo les diría que por favor le presten atención o lean más de 2 o 3 capítulos y se van a dar cuenta como hay algo más escondido a algo vista que uno parece que es algo tierno, que no tiene valor, pero cuando uno lo empieza a ver se va atrapando y va diciendo, algo más hay. Me acuerdo que es un anime a la vista es un anime infantil donde los personajes son animales caricaturizados encima a todo esto, pero después al final termina siendo literalmente una patada en las bolas y de esas que te dejan sin respirar por un par de minutos. Quería leer acá un comentario, ahí se fue justo, ahí está. Bien, Alan de vuelta nos dice, tenés el manga de comida, por ejemplo, y también están los dramas, que hoy en día tienen mucha popularidad. Y es cierto. Sí, a ver, hay mangas de comida, hay mangas de deporte, hay mangas de música, hay mangas de gente haciendo manga, hay mangas de todo. Sí, hay mangas, incluso como yo les mencionaba, de 3. Justamente eso es la libertad y la versatilidad que tiene el manga. Se puede adaptar a cualquier cosa. Lo que uno se imagine puede explayarlo en manga. Eso es una libertad que justamente también las obras literarias tienen. No se tienen por qué apegar a un concepto o es que hay una manera, una fórmula mágica para triunfar. Porque como mencionaba, hay mangas que son ultras populares, como por ejemplo Bakuman, si no me equivoco, y el manga trata sobre hacer manga. Literalmente ves en los paneles de manga cómo están dibujando más paneles de manga y parece absurdo, pero sin embargo el trasfondo, la presión que tienen los autores, se nota un montón de cosas, la competitividad entre ellos, los sacrificios que hacen, porque hay que admitirlos y no sé si no creo que conozcan, pero las serializaciones de manga por lo general salen de lunes a lunes. Esto quiere decir que un capítulo que son aproximadamente más o menos 12-14 hojas se dibujan completamente a mano en una semana y para la próxima semana tienen que volver a dibujar. Entonces los mangakas, y justamente esto lo retrata esta serie, están todo el tiempo pensando en su obra, viven y comen obra. Es un laburo. Es un laburo, y justamente eso también demuestra como los escritores, cuando también escriben, viven y comen su obra. Sí, acá lo saben más que nadie. Arián, ¿querías decir algo? Sí, decía que creo que la idea en general es aprender a no cerrarnos a ciertas cosas. El manga es como el reflejo de una cultura que parece ajena y parece tan lejana, pero no lo es tanto. Y hay un montón de cosas súper interesantes para descubrir ahí. Yo quería mandar un saludo a Toby Díaz, que es el primer otaku que conocí, que me dijo, me parece que vos tenés rechazo por la cultura japonesa y por los mangas y por eso no podés leerlos. Y tenía razón. Bien, ahí encima decís algo muy interesante, disculpa que te interrumpa, porque quiero mencionar 2 temas que no creo que lleguemos a hablarlos hoy por el tema del tiempo, pero son temas muy importantes. El primero es la hipersexualización que hay alrededor de este universo, lamentablemente, o sea, ya vamos al lado malo o oscuro de la movida. Y el otro es el tema de la pedofilia. Lamentablemente también en la cultura japonesa, más que nada en los mangas, no en todos, pero en muchos, la pedofilia está bastante como naturalizada, ¿no? ¿Qué opinamos sobre eso? Sí, a ver, el fanatismo, ahí ya es una crítica mucho a los cosos también, porque más allá de lo que hacemos es lo que consumimos. El fanatismo que llega hasta el punto de que ellos mismos sexualizan muchísimos personajes que no deberían. Lo digo porque, por ejemplo, diría alguien, no voy a decir nombre, tiene un póster de un personaje que es una nena, pero la tiene en un póster, en una cosa sugestiva. Claro. Y uno piensa, bueno, pero sigue siendo una nena. La hipersexualización que hay, o sea, es horrible. Y de hecho me acuerdo de eso de que hay de todo, así como dijo él, hay para todos los gustos. Me acordé de Facu el otro día que dijo algo sobre los animales, sí. Que encontró algo sobre animales y bueno, de los famosos furros.
Que también eso es zoofilia. Si lo ves desde ese lado. Claro. Eso cuando hablemos sobre literatura y sexualidad o literatura y erotismo, vamos a hablar más puntualmente sobre eso. También porque me parece- eso, si sí. me permitís, es un choque cultural. Porque convengamos que la sociedad japonesa es muy diferente a cualquier sociedad oriental. O mejor dicho, incluso a mejor... me confundí, no es oriental sino occidental. Es una sociedad donde, para que se den una idea, el consentimiento sexual comienza a los 13 años. Es una sociedad donde algo común es que las chicas de secundaria trabajen pseudo prostituyéndose. Entonces está normalizado allá. Y cuando uno lo lee y lo consume, choca. Porque eso que nosotros estamos consumiendo no está adaptado para nuestra sociedad y a nuestros estándares. Eso también es algo que hay que advertirlo. Hay muchas cosas que son muy chocantes, pero son propias de la sociedad. También así hay obras que critican esta sociedad cuadrada. Evangelion me gusta. Evangelion es muy buena. Por el lado, si quieren, de la lucha del feminismo y la igualdad, Utena es una obra muy buena, también tiene sus años, pero ejemplifica cómo la mujer puede estar empoderada sin necesidad de andar sexualizándose, que es lo más común en el anime. Para la libertad, tenemos a alguien en Topa Gurren Lagann. También una sociedad oprimida. Tenemos, a ver, como crítica también, Psycho Pass. Es un manga donde, para que se den una leve idea, les voy a dar una breve sinopsis. La sociedad está controlada por cerebros de criminales. Sin embargo, estos cerebros de criminales hacen que no haya crímenes en la sociedad. Es algo que suena conflictivo, pero cuando lo ves en el anime y en el manga vas entendiendo por qué. Incluso los crímenes se previenen. Ya ni siquiera te arrestan por cometer un acto, sino por tener un índice criminal. Y así hay muchas obras que justamente chocan. Hablando, por ejemplo, lo de la comida. En Japón es una sociedad donde no hay mucha comida y comer es caro, es un país caro. Sin embargo, viendo en los animes, cuando uno ve, por lo general comen festines, cosa que ellos no se pueden permitir. Volviendo ahí a Dragon Ball de vuelta, Sí, ¿no? Todas las escenas de volviendo a Dragon Goku Ball. con millones de platos comidos como si fuera... Claro, es algo se totalmente gastó el sueldo de 3 ajeno. años ahí, ¿no? Literalmente. Igual, ahí está la justificación de que Bulma es millonaria y le Exactamente. banca la comida a Goku. Ah, bien, así como Piccolo le banca ser padre a Goku, Bulma le banca la comida. Claro, y bueno, incluso ahí mismo Pícoro, siendo padre de un nene que no es, cuidando a un menor. Sí, también. Si lo mirás fuera de ese contexto decís, turbio. Complicado. Pero, eso Pero a ver, mucho después. justamente es una sociedad diferente y tiene normas diferentes. Muchas chocan, muchas están mal vistas, pero como son obras que están nacidas para el público de allá y se traen, es lo que uno ve y consume acá. También es cierto que está sobresexualizado el manga. Hay mucho mangaka o mucho manga popular que se basa solamente en eso. ¿Por qué? Porque la gente vende y consume. Sí, es lo que Es justamente lo que mencionaba Marcos. Es un factor que hace que la gente vaya y gaste su plata en manga. Bien, ya vamos a hablar sobre eso cuando hablemos sobre literatura y sexualidad. Facundo, estamos sobre la hora. Necesitamos todos, yo muy particularmente, que nos resuelvas el misterio. Rápido y sencillo. El desorden lo hicieron después de atarlo y dejarlo bajo la ventana. Cuando se fueron, intentó desatarse, pero no pudo moverse ni un centímetro. Al llegar el profesor y su amigo, el joven estaba inconsciente y boca abajo sobre los papeles. ¿Cómo se movió? Anda a saber, ¿no? Claro, por eso Ahí salta la ficha. el detective se avivó y dijo, pará, este me estaba macaneando, está mintiendo, se le crece la nariz. Por eso, bien. Bueno, entonces queremos despedir a nuestro invitado. Después le vamos a pedir que nos recomiende algún manga o algo. Lo vamos a pasar por las redes. Le mandamos un saludo enorme a todos los que nos escucharon hoy. Vamos a preparar algún tema para el programa que viene, que no lo pensamos, la verdad. Pero bueno, vamos a estar ahí atentos y al toque para tenerlos al tanto de todo. Tadeo, un gusto por haber venido. Un gusto, gracias por haberme invitado y la verdad espero si en algún momento tocan algo que yo pueda participar, si me quieren invitar. Muy bien, acepto. muchas gracias. Perfecto. Bueno, nos vamos. Les mando un saludo enorme y sigan en línea, que ahora viene alto programa también. Así que nos vemos. Tengo que bajar el
todos.